Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el día de hoy, que es el Día de la Lucha Internacional contra la Trata de Personas. Colombia es uno de los países que desafortunadamente aparece en los rankings como un país donde se originan personas para la trata, donde hay tráfico de migrantes hacia otros países y también donde se produce la trata de personas dentro de Colombia. Así que tenemos las tres causales para que nos volvamos quizá uno de los países para enfrentar de manera más contundente este delito que afecta al mundo entero. Para hablar de eso nos acompaña Gilberto Zuleta, él es asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, asesor precisamente en temas de trata y tráfico de personas. Bienvenido, Gilberto. Claudia, muchísimas gracias por este espacio y bueno, encantado de estar acá. ¿Cómo así que este día solo lleva 4 años? Cuando uno ve que hay días absolutamente de todo desde hace mucho tiempo, ¿por qué algo que afecta al mundo desde hace décadas hasta ahora tiene, pues hasta hace 4 años tiene un día? Sí, bueno, realmente el delito de trata de personas no es un delito nuevo. Este fenómeno ocurre hace muchísimo tiempo, inclusive se llegó a llamar en su momento trata de blancas. Sin detenerme mucho en ese detalle histórico, pues se dieron cuenta que efectivamente no solamente afectaba a mujeres blancas, sino que afectaba a todos los seres humanos. Lo que nos llevó entonces realmente es a replantear cómo la lucha se estaba presentando en los diferentes países y en diferentes entornos del mundo. Finalmente, después de que en el año 2010 la Asamblea de las Naciones Unidas decide aprobar el Plan de Acción Global contra la Trata de Personas, decide la Asamblea General en el año 2014 reconocer ese 30 de julio como el día destinado a sensibilizar e informar a la ciudadanía en general sobre este delito que lleva muchísimos años. La Defensoría del Pueblo entregó hoy unas cifras que realmente pues dimensionan lo compleja que es la situación respecto a la trata de personas en Colombia. Ha emitido 47 alertas entre 2014 y 2018 y hay 32 municipios y 13 departamentos donde específicamente se origina más pues la población vulnerable a la trata de personas. ¿Cómo es el panorama en Colombia? Bueno, realmente Colombia, como lo decía usted ahora al comenzar esta misión, pues nos encontramos en un país que es origen, es tránsito y es destino de la trata de personas. Y efectivamente la trata de personas, su ocurrencia se debe a la confluencia de múltiples factores que pueden ser, digamos, entrelazados al momento de poder determinar qué genera la trata o por qué ocurre la trata de personas. Podemos encontrar migración, podemos encontrar colectivos LGBTI en entornos de homofobia o discriminación, podemos encontrar además desplazamientos o víctimas del conflicto armado interno y en general Colombia, digamos que presenta, además de varios de estos elementos y factores, tiene una posición geográfica que lo hace mucho más proclive a ser utilizado como tránsito por incluso muchísimas redes. Alguna vez escuché que después del tráfico ilícito de drogas o el tráfico de drogas ilícitas, la trata de personas es el delito más rentable para los traficantes y los delincuentes de las redes criminales del mundo. ¿En dónde radican las ganancias? ¿En la explotación sexual? ¿En qué exactamente? Existen múltiples formas de explotar a un ser humano. Lamentablemente, digamos que la criminalidad se da múltiples formas para poder lucrarse. Pero lo que debemos reconocer es que lo que le da la ganancia a la explotación de un ser humano es que cuando estás comercializando con un arma, cuando estás comercializando con droga, vendes un producto y el producto sale de, digamos, la propiedad del delincuente para ingresar a otra persona. El ser humano resulta su explotación tan rentable que lo que nos está nosotros diciendo es que cada ser humano puede ser explotado una y otra vez, lo cual le permite sostener las ganancias al criminal que está detrás de la explotación. Esto es lo que ha hecho que efectivamente se pueda generar un lucro sobre esta actividad delincuencial. O sea, haciendo la reventa de la persona, claro. Digamos que los traficantes colombianos se lo venden a los traficantes españoles y los españoles a los holandeses y así. Pero más allá de la venta entre las redes que puede ocurrir, es la venta del ser humano hacia quien está pagando, por ejemplo, por una actividad sexual en el caso de la explotación sexual o en el caso del trabajo forzado en una finca o en una granja, pues la persona va a estar ahí sometida una y otra vez generándole ganancias a una red criminal. Esto nos lleva entonces a plantearnos que la explotación del ser humano, que es una forma de esclavitud, lo que está haciendo es que quienes se lucran de esta explotación tengan un objeto, que es un ser humano vuelto un objeto, para obtener un lucro permanente y constante durante el tiempo que desee el traficante.
Hay algo bueno, a mí personalmente me impresiona mucho, y es que todas las personas que salen de Colombia para ser explotadas por fuera del país, pues tuvieron que montarse en un avión, seguramente la mayoría de ellas, y viajar en un avión donde viajan familias a pasar vacaciones, donde viajan personas a trabajar, y seguramente uno tiene a la persona explotada al lado, no tiene ni idea, y a lo mejor podría hacer algo si entablara una conversación o si mirara determinadas señales, pero bueno, no, eso no pasa. ¿Cómo se da uno cuenta que está al lado de una persona que está siendo víctima de trata? Ese es un tema que nos ha llamado muchísimo la atención, porque realmente actores contra el delito somos todos y todas. Realmente esto no es competencia de fiscalía, esto no es competencia exclusivamente de un ministerio, todos somos llamados a combatir el delito de la trata, y por eso es que este día es tan importante. Hace poco salía en uno de los medios de comunicación como en algún país, en un tren, un hombre que había escuchado una charla sobre trata de personas, vio a 26 adolescentes viajando asustadas y llorando. Y a través de un trino en la red social alertó a las autoridades, y las autoridades intervinieron en el vagón del tren y capturaron a una persona que se estaba llevando a estas 26 mujeres a ser explotadas. Entonces realmente el llamado también es a informarnos, y respondiendo puntualmente es cuáles son esas alertas que nos llevan a nosotros realmente a poder identificar un caso. Es si la persona nos cuenta a nosotros que tiene una oferta de trabajo en el exterior sin ningún tipo de contrato, donde realmente le están ofreciendo una cantidad de beneficios y de prebendas por nada a cambio, y donde adicionalmente la persona incluso está viajando sin saber el destino al que va. Es decir, muchas personas, por ejemplo, van a Chile y no saben a dónde van a llegar a Chile, si a Santiago, a Antofagasta o a cualquier otra ciudad. Ese tipo de elementos que esa persona puede estar comentando son indicadores. Otro indicador, la persona muchas veces no responde por ella sola. Es decir, va con una persona al lado y esta persona es la que responde por ella. No tiene los documentos en su posesión. Es una tercera persona la que se encarga de presentar esos documentos o responder ante autoridades migratorias o aeroportuarias la información que se le está preguntando a esa posible víctima. O sea que cuando una persona víctima de trata sale por un aeropuerto, pues tiene que ser que la persona de migración que la atiende es cómplice, porque me imagino que están muy bien capacitados los funcionarios de migración como para detectar algo como lo que usted acaba de decir. Si uno nada más cuando sale con un menor de edad tiene que presentar una documentación, y si uno va a responder alguna de las preguntas, la persona de migración le dice no, deje que responda el niño o deje que responda la niña, ¿cómo se podría entender que a un funcionario de migración se le pase a alguien que está tratando o cometiendo el delito de trata de personas con su víctima al lado? Lamentablemente, las redes delictivas siempre van un paso adelante y siempre han buscado la manera de eludir los tipos de controles que existen. La falsificación de documentos es muy grande cuando se dan estos casos de trata transnacional o transcontinental. Hoy en día, afortunadamente, Migración Colombia, así como la Fiscalía y la DIJÍN, han evidenciado un compromiso bastante alto en poder mejorar las técnicas de control de identificación y de poder reconocer cuando se están dando este tipo de situaciones. Sin embargo, y debemos también reconocerlo, cada día el reto de combatir el crimen está aumentando. ¿Por qué? Porque los criminales, como empresa criminal, van a buscar siempre mejorar sus procedimientos y mejorar los procesos para poder eludir a las autoridades y poder cometer el delito que quieran cometer. Pero, a ver, ¿cómo estamos en materia de impunidad? ¿Cómo estamos en materia de atacar realmente a estas redes transnacionales? Bueno, Colombia, en el caso concreto, ha dado unos avances significativos en este tema. Colombia, podemos reconocer que hace 4 años logró adoptar un protocolo para la investigación y judicialización del delito. Tenemos a un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hoy anunció que tenía un lineamiento para el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, y realmente tenemos una DIJÍN, una Fiscalía y otras autoridades que se han capacitado cada vez más. Se han abierto 488 investigaciones desde el año 2016 a la fecha por parte de la Fiscalía, lo cual es muy poco, efectivamente. Por eso el llamado siempre es a la denuncia, porque si la ciudadanía no denuncia, si la gente dice, bueno, esto no es conmigo, o si yo ya me escapé de la red, no tengo por qué denunciar, pues realmente va a ser muy difícil combatir el tema de la impunidad, pero que va más allá de la sola impunidad, sino todo lo que representa, y es el acceso a la justicia como forma de restablecer derechos y desmantelar redes criminales que son las que están detrás de todo este negocio criminal sobre el ser humano. Sobre esos 428 investigaciones, 88 desde 2016. Correcto. ¿Hay cuántas capturas, cuántas condenas? Bueno, realmente ese tema de las cifras a veces resulta bastante
digamos, no representativo en materia de qué es lo que está pasando para combatir el delito, porque efectivamente existen unos retos dentro del proceso judicial que lamentablemente también son parte, digamos, de la lucha o de los trámites procesales que se tienen que surtir. Realmente Colombia podemos reconocer que en América Latina es uno de los países que más casos ha llevado a sentencia condenatoria. Esta semana tuvimos el gusto de escuchar cómo la Fiscalía realmente logró una condena por un caso de servidumbre doméstica. ¿Y por qué me parece, digamos, satisfactorio? Porque siempre los casos que se han condenado en su mayoría han sido por explotación sexual y hay otras formas de explotación. Entonces, esta forma de explotación, que es la servidumbre doméstica, que no es tan visible, finalmente obtuvo una condena en esta semana, que es bastante significativa, más teniendo en cuenta que estamos en el 30 de julio. Sí, eso suena como de otras épocas, o sea, uno no puede creer que hoy en día haya una persona que tenga en su casa un ayudante del servicio doméstico esclavizado, cuando la ley permite que se les pague un salario mínimo, que es una cosa, ¿quién puede vivir con algo así? Pero además, digamos, para alguien que tiene más o menos recursos, no es costoso tener una persona del servicio doméstico. Entonces, ¿cómo explican ustedes, como estudiosos de este fenómeno, que eso pase? Hay un tema bastante diciente alrededor del fenómeno de la trata de personas y es la normalización de la explotación. Digamos que podemos decir que no es concebible que en pleno siglo XXI todavía hablemos de formas de esclavitud, pero sí ocurre. Y ocurre mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque hemos normalizado ciertas formas de explotar y someter a otros seres humanos. El caso que acabo de mencionar de la servidumbre doméstica no es el único que debe estar pasando en la vida real. Lo que pasa es que como hemos normalizado esas situaciones, donde creemos que existen unas jerarquías, digamos, y una serie de categorías donde existen unas personas sobre otras y con derecho a someter a otras, el caso de machismos, o sea, sobre la mujer, en el caso de explotación sexual, en el caso de comunidades indígenas, creer que lo que estamos haciendo es un favor al darle un plato de comida para que trabaje en mi casa, y hemos creído que efectivamente existe ese derecho, esa prebenda para poder explotar a este ser humano. Es lo que ha permitido que ocurra incluso delante de nuestra cara con nuestro vecino o digamos en múltiples formas, como puede ocurrir en un caso de mendicidad ajena. ¿Cómo eso de mendicidad ajena, explíquenoslo, porque vemos a gran cantidad de personas en las esquinas, en los semáforos, pidiendo limosna, y uno no sabe qué hay detrás y no sabe quién los está vigilando y no sabe si se debe dejar, digamos, mover el corazón por la persona que está en esa condición o no. Usted acaba de decir algo muy importante, y es que efectivamente ese interés o esa intención, estrategia de mover el corazón del ciudadano o el transeúnte que va pasando por determinadas zonas, parques o áreas, pues es la estrategia que utilizan los tratantes, y lamentablemente todos estos factores de vulnerabilidad, desplazamientos, comunidades indígenas que han tenido que salir de sus zonas por X o por cualquier motivo o factor, pues realmente sí están generando que el tratante aproveche esa lástima que puede generar, esa empatía o ese corazón movido para poder obtener cierto ingreso. Se están aprovechando mucho de niños y de niñas. Existen unas situaciones donde realmente no dimensionamos quién está detrás lucrándose de esto, y juega un elemento muy importante de lo que he mencionado: cómo normalizamos la situación. Entonces, encontrar gente en una situación de mendicidad en una esquina o en un parque se ha vuelto algo tan normal que no dimensionamos que existe detrás una red que puede estar obligando a esa persona a realizar esa actividad y a obtener un provecho económico sobre esa actividad. Y eso es algo que, según revelaron hoy también las autoridades, está pasando con los venezolanos, porque están en una condición de vulnerabilidad cuando migran a nuestro país y no encuentran la manera de obtener su sustento. ¿Qué han descubierto ustedes, y además qué servicios hay para esta población para que no caigan en esas redes? Bueno, digamos que en materia de servicios, lo que el gobierno nacional ha establecido a través de algunos mecanismos como el permiso especial de permanencia, que le puede permitir a una persona de origen venezolano conseguir un trabajo, digamos, legal y no estar expuesta a una situación de explotación o a redes que se quieran lucrar de un trabajo forzado, de una servidumbre, pues son mecanismos que han podido de una u otra forma tratar de hacerle frente a la situación. Lo cierto es que cualquier situación
digamos, en un contexto migratorio o en un flujo migratorio elevado como el que está ocurriendo a través de Colombia, no solo con Venezuela, sino con otros orígenes nacionales, pues sí debe realmente replantear cuáles son las respuestas institucionales, pero además que como sociedad estamos generando. Es decir, mucha gente que no es parte de una red de trata de personas, pero ve la necesidad de muchos venezolanos, lo que va a, digamos, a aprovechar de esa situación es para poder contratar por unos salarios ínfimos o por unas condiciones laborales que no son las legales y las humanamente, digamos, requeridas para ese contexto. Entonces, digamos que el llamado también es más allá de las autoridades que deben responder, digamos, ante situaciones puntuales como es este caso, pues también el llamado es a la sociedad a que identifique que son poblaciones vulnerables y que realmente la solución no está en aprovechar de esa vulnerabilidad. Línea 122 es una línea especial para denunciar este tipo de casos o este delito. También en la página www.teprotejo.org, la Fundación Renacer entiendo que también hace un trabajo importante para combatir este delito. ¿A qué otras organizaciones, números, entidades pueden acudir y quienes estén en esa situación o quieran denunciarla? Bueno, existe la línea nacional, la 018-052-2020 del Ministerio del Interior, la cual recepciona denuncias permanentemente 24 horas, 7 días a la semana, incluso de manera anónima. Pero lo interesante de esta línea, Claudia, no es que es únicamente para denunciar, sino también para poder consultar si existe una oferta laboral que me pueda generar a mí algún tipo de sospecha. Entonces estamos hablando de que me están ofreciendo, me van a pagar el tiquete para irme a trabajar a X país, sin necesidad de firmar un contrato laboral. Yo puedo llamar a esta línea y pedir información sobre si esto podría llegar a ser una situación de trata y recibir esa asesoría, por llamarlo de alguna forma, para poder tomar una decisión informada, digamos, frente a este hecho. Entonces tenemos esta línea, cualquier autoridad de orden local, personerías municipales, la misma Defensoría del Pueblo, son entidades que por mandato constitucional y por su deber, digamos, de carácter legal, pues deben recepcionar este tipo de denuncias para poderles dar trámite pertinente. Aquí lo importante es que existe un marco normativo el cual le permite a la víctima de trata de personas recibir una asistencia por parte del Estado en cuanto se reconozca o denuncie el hecho, pero más importante aún, y atendiendo a estándares internacionales, se ha eliminado el requisito de que la víctima participe del proceso penal para poder recibir la asistencia. ¿Y por qué digo que afortunadamente? Porque muchas víctimas no denuncian por miedo o por no querer seguir dentro de unos trámites procesales bastante extensos. Entonces la víctima puede denunciar, va a recibir asistencia y no va a ser obligada a participar dentro de un proceso si así la víctima no lo desea. El 83% de los casos de víctimas de trata de personas los que tiene registro la Fiscalía son de mujeres, las víctimas han sido mujeres, el 17% de hombres. Los departamentos de donde más salen estas víctimas, Valle, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, las ciudades Bogotá y Barranquilla. Ya regresamos para seguir dando la información que muchas personas quizá que nos están viendo están necesitando para evitar quedar expuestas o quedar atraídas por una de esta red de trata de personas. Ya volvemos a Mejor Hablemos. En el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas estamos conversando con Gilberto Zuleta, que es asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisamente para combatir este delito, el de la trata de personas. Y bueno, me imagino que usted en su trayectoria y experticia ha encontrado esos casos que uno dice, pero ¿cómo esta persona pudo caer en esta red? ¿Por qué si no tenía el perfil para eso? ¿Qué fue lo que la hizo, digamos, bajar el nivel de alerta? ¿Qué fue lo que la llevó a no poder denunciar? ¿Qué fue lo que la llevó a no poderse escapar? Hablemos de casos. Sí, bueno, Claudia, realmente uno encuentra múltiples casos que más allá del por qué la persona cayó, lo que se aterra a uno es de la capacidad realmente de aprovechar la vulnerabilidad de esa persona que utilizan los delincuentes. Muchos factores familiares y muchos factores del entorno generan esa vulnerabilidad. Yo recuerdo un caso, este es un caso emblemático, es conocido como el caso Cindy, es un caso colombiano en el cual una joven quería tener un novio, su abuela no le permitía tener este novio, y lo que hace una mujer es aprovechar y decirle: usted se puede ir a vivir a mi finca y estando en mi finca puede tener el novio.
Claro, aprovecharon ese entorno familiar donde la joven, la adolescente, quería tener una vida con su novio o adolescente, exacto, y se la llevan a una finca. En la finca lo que hacen es hacerla dormir en un colchón, le daban, no estoy exagerando lo que voy a contar, la hacían comer con los cerdos. En algún momento la agredieron en la cabeza con un sartén porque no quiso cumplir las órdenes que le estaban dando. Entonces no es tanto el preguntarse cómo una persona aceptó, sino cómo aprovechándose de una situación contextual de la propia edad o de vulnerabilidad que pueda tener una persona, los delincuentes quieren utilizar ese sueño, ese deseo, ese anhelo, esa necesidad que pueda tener determinada persona para poder sustraerla de su entorno y generar la explotación. No sé, en el caso de Cindy, su nivel de escolaridad y esto, pues porque era una niña adolescente, me imagino, ¿y del campo? Sí, era de una zona rural. De una zona rural, me imagino que no tenía un nivel de escolaridad muy alto. Pero uno también oye de casos de personas profesionales que caen en las redes de la trata de personas porque se cansan de buscar empleo, no encuentran el empleo que quieren, les atrae que les van a pagar X en un empleo que no saben realmente cómo es. ¿De esos casos usted ha conocido alguno que nos pueda compartir? Hubo uno, no ocurrió en Colombia, este ocurre con destino a otro país de América, pero es porque se le ofrecieron a un grupo de mujeres que estaban haciendo su doctorado, se les ofreció venir a otro país para poder desarrollar su investigación doctoral. Cuando llegan al lugar donde iban a desarrollar su investigación doctoral, fueron sometidas a explotación sexual. Es decir, se les hizo una oferta engañosa, siendo, como usted lo dice, personas con educación, ya estamos hablando de un nivel doctoral, en donde se les ofrece ir a hacer una actividad de investigación de terreno, de campo, y cuando llegan son sometidas a una explotación sexual. Cuando uno conoce las historias, pues se da cuenta del nivel de control que tienen los traficantes de personas sobre las personas traficadas. Les quitan sus documentos, las vigilan cuando salen, y además las trabajan mucho mentalmente para que el miedo las paralice ante la posibilidad de acudir a la autoridad o de presentar una denuncia, inclusive a los consulados de su país en el exterior. Frente a eso, ¿qué decirles a esas mujeres y a esos hombres que están paralizados por el miedo y digamos, podrían estar muy cerca de estar libres, pero no se atreven a dar ese paso? Aquí lo importante, y esto es realmente un llamado, es a vencer el temor, porque, como lo decía hace un rato, la institucionalidad colombiana ha dado pasos significativos para poder responder ante una situación de estas. Romper el miedo implica romper las cadenas de la esclavitud. Y al romper el miedo y denunciar, no solamente podríamos garantizar, digamos, de manera institucional que existe una respuesta de acceso a la justicia y de protección y asistencia en temas de salud, por ejemplo, sino que además estamos ayudando a combatir el delito, porque al poder desmantelar una red podemos llegar a salvar otras vidas que pueden estar expuestas a una situación de explotación. Algo llamativo de lo que planteábamos ambos al comienzo es que Colombia no solamente es un país que, digamos, de donde salen personas víctimas de la trata, y no solo tampoco un país de tránsito, sino un país donde hay trata de personas al interior del país. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona el delito? ¿Cómo funcionan las redes dentro de Colombia? ¿Cómo un papá o una mamá que tenga a su hija quizá desaparecida, que esté siendo víctima de trata de personas, puede imaginar, no, es que está tan cerca como decir que está en Cali o como decir que está en Cartagena y podría yo ir allá con un policía y sacarla? O sea, ¿cómo funciona eso que está aquí en nuestras narices y no lo podemos ver ni desarmar? Funciona precisamente por la normalización de la explotación. Mire lo que acaba de pasar en Cartagena, donde salen todas estas cifras, y es uno de los operativos tal vez el más grande que se ha dado en la historia de la lucha contra la trata en Colombia. 18 personas capturadas por múltiples delitos. Pero claro, si usted mira, en Cartagena no es nuevo el tema de la explotación sexual, no es nuevo el tema, digamos, de la prostitución. Ocurre y ha ocurrido durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Las redes criminales han identificado esas zonas donde se ha normalizado la situación de explotación y lamentablemente pues aprovechan esos entornos, por ejemplo, de turismo, en donde nos hemos vuelto por algunos factores asociados a ese turismo, un destino para muchos turistas para venir, digamos, a aprovecharse del mercado sexual que pueda haber. Eso ha llevado a las redes a que antes que
llevaban a las víctimas a otros países, lo que hacen es llevar víctimas de una ciudad a otra, donde se han convertido sitios turísticos para poder efectivamente aprovechar esa situación. Me quedan solo unos segundos, Gilberto, y hay dos tipos de trata de personas que no se, bueno, ya hablamos de la mendicidad ajena, pero hay otro que es el de la extracción de órganos y el matrimonio servil. A uno le parece pues como de película que eso ocurra. ¿Ocurre? Ocurre. Digamos que son, por lo menos la extracción de órganos es el que menos identificado, digamos, el de menor ocurrencia, identificado por las autoridades, por las mismas exigencias, digamos, científicas y clínicas para poder mantener un órgano vivo. Pero se han dado casos, en el mundo entero se han presentado casos donde las personas aparecen sin órganos. Entonces, a diferencia, digamos, del de la explotación sexual, donde la persona es explotada y sometida a una serie de vejámenes, en el caso de la extracción de órganos, normalmente incluso ya son asesinadas para poder extraer los órganos. Y en el de matrimonio servil ocurre de una manera a veces tan sutil, por decirlo de alguna manera, donde no nos damos cuenta que por un beneficio de una nacionalidad o de una ciudadanía, muchas personas están cayendo en una situación donde son vendidas para un contexto matrimonial o de pareja. Muchos padres deciden a veces, en medio también de la necesidad y la vulnerabilidad, dar una mejor vida a un hijo o una hija. Una mejor vida. Exacto, en ese sentimiento, digamos, de salir adelante entregándosela a una persona a cambio de algún beneficio. Y esas son situaciones que en últimas terminamos lamentando por el sometimiento que hay. Pues Gilberto, muchas gracias por ayudarnos y darnos información para tener los ojos más abiertos respecto a este delito que puede estar ocurriendo por la ruta por donde todos los días pasamos, que podemos ver sin estar seguros en un aeropuerto, en una terminal de transportes, y podríamos hacer algo para evitarlo, pero no lo estamos haciendo. Muchas gracias. A usted, Claudia. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos, como siempre, con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.